Descomposición de un vector. Alzar componentes x e y de un vector a partir de su magnitud, dirección y sentido. ¿Esto es física? No, esto es trigonometría. Tenemos un vector que nos dicen que tiene módulo 10, que es la magnitud, ¿no? Que tiene dirección y sentido así, 37 grados es el ángulo del vector, y lo tenemos que descomponer en el vector en el sentido x y en el sentido y, en dos vectores. Esto lo vamos a usar mucho después. Entonces, ¿cómo se descompone esto? De la siguiente forma. Si la componente x del vector va a ser esto de acá, la componente de y va a ser esto de acá. De forma que si sumáramos los dos vectores, nos daría esta así en diagonal, la regla del paralelogramo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si este vector lo trasladamos para acá, lo podríamos poner acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un triángulo rectángulo, que si este es nuestro ángulo, este es el lado C1, este es el lado C2 y este es H. Este es el ángulo recto. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, que es la hipotenusa. Entonces, el seno de nuestro ángulo va a ser igual, lo voy a poner azul, el seno de nuestro ángulo va a ser igual al cateto 2 sobre la hipotenusa, que es lo mismo que qué. Y el cateto 2 va a ser la velocidad en i. La velocidad en i, que lo habíamos trasladado, ¿se acuerdan? Eso va a ser el cateto 2. Y la hipotenusa va a ser la velocidad, o sea, el v, el vector. No es velocidad, es vector en i. Y la hipotenusa va a ser el vector. Y si hiciéramos el coseno de nuestro ángulo, sería el cateto 1 sobre la hipotenusa, que sería nuestro vector en x sobre nuestro vector. Entonces, ¿cómo hallamos la componente x e y? Y la componente y sería nuestro vector en y, va a ser igual al seno de 37 grados por nuestro vector, que es 10. Y nuestro vector en x sería el coseno de 37 grados por nuestro vector, o sea, 10. Si hacemos las cuentas, esto de acá nos da 6,02 y el otro nos da 7,99. O sea, vamos a ponerle 8. Entonces, ¿cómo podemos verificar esto? ¿Se acuerdan de Pitágoras? Cateto 1 cuadrado más cateto 2 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. O sea que la raíz de esto va a ser lo mismo que la hipotenusa. O sea que si yo hago 6,02 al cuadrado más 8 al cuadrado y hago la raíz de esto, me tendría que dar 10. Si hacemos la cuenta, nos va a dar 10,012. Que bueno, es casi 10. Este 0,12 es por redondear. Pero como ven, así es como se descompone un vector y lo vamos a usar mucho. Entonces b, hallar el módulo y el valor del vector b, sabiendo que sus componentes son b en x 4 y b en y 5. Entonces, antes, con el ángulo y el vector principal, sacamos las componentes en y y en x. Y ahora, si nos dan el componente en y y en x, ¿cómo podríamos hacerlo? Y podríamos decir que si tenemos nuestro vector, que lo vamos a llamar b, tenemos nuestra b en y nuestro vector en x. Este ángulo sería alfa. Entonces podríamos decir, bueno, si trasladamos el b en y, lo tenemos acá, b en y. Entonces, si nuestro ángulo es alfa, ahí lo cambié de color. Si nuestro ángulo es alfa, sabemos que la tangente de alfa sería el opuesto sobre el adyacente, ¿no? Entonces sería BI sobre BX, o sea, B en Y sobre B en X. Entonces con esto podríamos sacar alfa, haciendo tangente, arco tangente de BI sobre BX, me va a dar el ángulo alfa, y con esto puedo sacar B con más relaciones trigonométricas. Pero hay una forma más fácil todavía, que es Pitágoras. Si me dan el componente en X y el componente en Y, yo, sabiendo esas dos cosas, puedo decir que, bueno, mi vector al cuadrado va a ser mi vector en Y al cuadrado más mi vector en X al cuadrado. O sea que mi vector va a ser mi vector en Y al cuadrado más mi vector en X al cuadrado y de esto la raíz. O sea, mi vector va a ser 4 al cuadrado más 5 al cuadrado y de esto la raíz. Que si hacemos las cuentas, esto nos da 6,4. Entonces mi vector b va a valer 6,4. C. El vector a tiene las componentes a en x menos 3 metros sobre segundo al cuadrado y a en y 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de a?
Entonces, primero lo que vamos a hacer es dibujarlo. Dibujamos nuestro eje de coordenadas, que lo vamos a hacer en negro, si nos deja. Tenemos nuestro eje de coordenadas, que lo vamos a poner así. Vamos a poner el Y acá, con el positivo para arriba, y el X acá con el positivo para allá. Flechita, 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 flechita. Entonces, nos dice que tiene las componentes A en X valen menos 3. Entonces, si ponemos nuestro 0 acá, el A en X va a ir 3 para abajo. A en X, perdón, 3 para la izquierda, porque es menos 3. Entonces, ahí está el 0. 1, 2, 3. Acá tengo A en X. Y A en Y va a ser 4, y va a ser positivo. Por lo tanto, va a ir 4 para arriba. Entonces, el vector resultante debería ser algo más o menos que haga así. Cosa que esto me queda ahí y esto me queda ahí. Entonces, ¿cómo saco la magnitud del vector? ¿Cómo saco cuánto vale el vector? Y hago Pitágoras con el A y en el Y. ¿Por qué? Porque acá tengo un triángulo rectángulo. Y si traslado este de acá, lo traslado acá, me queda claramente mi triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la magnitud de A, lo voy a escribir en azul, va a ser esto al cuadrado, va a ser menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado de esto la raíz en metros sobre segundo al cuadrado. Perdón, metros cuadrados sobre segundo a la cuarta. Entonces, no está bien, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y este cuadrado, esto en realidad es así, este cuadrado lo saco haciendo raíz de esto. Entonces, ¿qué va a ser mi aceleración? Acá lo que hice es Pitágoras, ¿no? Como vimos en el ejemplo anterior. La magnitud de la aceleración va a ser 5 metros sobre segundo al cuadrado. 9 más 16, 25. Raíz de 25 es 5. Ahora me piden qué ángulo forma el vector A con el semieje de las X positivas. Entonces en el 2 me piden el ángulo. Entonces el ángulo que forma el vector con el semieje de las positivas sería este ángulo de acá, alfa. Entonces, ¿cómo saco ese ángulo? Es muy importante también dibujar el vector. Puedo fijarme, por ejemplo, cuál sería este ángulo, que lo voy a llamar beta, y hacer 180 menos ese ángulo. O podría fijarme cuánto es este ángulo, que lo llamo esta letra que no sé cuál es, y le sumo 90, por ejemplo. Yo voy a sacar beta, que me parece más fácil. Entonces, ¿cómo saco beta? Y yo sé que en X, en mi triángulo rectángulo, tengo en X, esto mide 3, y en Y, esto mide 4, ¿no? Y este va a ser mi rectángulo, perdón, mi triángulo rectángulo. Si quieren, al trasladar el vector, me queda esto ahí. Esto mide 4 y este va a ser mi triángulo rectángulo, con B, que sería la hipotenusa. Entonces, ¿cómo saco cuánto vale este ángulo? Y yo sé que la tangente de mi ángulo, tangente de beta, siendo este ángulo beta, va a ser el opuesto sobre el adyacente, o sea, 4 dividido 3. 4 sobre 3. Entonces, si hago el arco tangente de 4 sobre 3, me va a dar mi ángulo beta. Y ese ángulo beta va a ser 53,13 grados. 53,13 grados. Pero, ¿qué pasa con este ángulo? También lo podríamos haber sacado haciendo haciendo la relación del seno con este 4 con la hipotenusa, que ya sabemos que es 5. Podríamos haber hecho coseno con 3 y la hipotenusa, que es 5. Podríamos haber hecho cualquier cosa. Pero todo nos va a dar el mismo ángulo. Entonces, beta vale 53,13. Pero ese no es el ángulo que nos piden. El ángulo que nos piden es alfa. Y alfa va a ser igual a 180 grados menos beta, que va a ser lo mismo que 126,87 grados. Y ese es el ángulo que me queda. D. Bueno, con eso pueden hacer lo básico. Con esto vimos todo lo básico. Entonces, con esa información pueden sacar los componentes X e Y de los vectores, de los 4 vectores que nos dan. Acuérdense, si nos dan el vector y el ángulo, lo descomponemos usando trigonometría. Si nos dan los dos de acá, podemos hacer Pitágoras para sacar este vector. Pero acá van a usar todo trigonometría. Entonces se lo dejo a ustedes y vamos a hacer este. El vector B tiene una magnitud de 7,1. Entonces ya lo escribo. B para acá igual 7,1. Dirección de 14 grados hacia abajo del semieje de las X positivas. Entonces si tengo mis más X acá, voy a tener acá mi B con un ángulo de 14 grados y con una magnitud de 7,1.
Entonces, el vector C tiene una componente X dada por Cx menos 1,8. Entonces, en otro gráfico, voy a hacer mis ejes de coordenadas. Los hago, esto lo puedo poner así en negro. Mis ejes de coordenadas para X. Tengo así, más Y, más X, más X. Entonces, para mi vector C de X, voy a tener en dirección X menos 1,8, o sea, para acá voy a tener menos 1,8. Y su componente en Y es menos 6,7, o sea, va a ir para acá abajo, menos 6,7. Entonces, ¿qué nos piden? Bueno, esto es mi vector C. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Primero, las componentes X e Y de B. ¿Cómo saco las componentes X e Y? Que lo tengo que descomponer así. Las saco haciendo trigonometría con mi ángulo de 14 grados. Entonces, sé que mi componente X, mi componente vamos a llamar B en X, va a ser B por el coseno de 14 grados. Y B en Y va a ser igual a B por el seno de 14 grados. Si hacemos las cuentas nos dan estos números. Pero ¿qué es importante? Es muy importante que sepamos restar, ver el signo, pues acá el componente Y es para abajo, entonces acá tenemos que poner un menos. En el 2, magnitud, dirección y sentido de C. 2. Magnitud. La magnitud va a ser C igual a 1,8 al cuadrado más 6,7 al cuadrado y de esto la raíz. Y eso me va a dar 6,94. Esa es la magnitud de C. La dirección y el sentido va a ser este ángulo. Y este ángulo podemos hacer la tangente. Sabemos que la tangente de mi ángulo, vamos a llamarlo alfa, va a ser igual a la componente esta dividido esta, opuesto dividido adyacente. O sea, va a ser 6,7 dividido 1,8. Entonces, ese ángulo alfa va a ser 74,96 grados. O sea que el ángulo, que lo vamos a llamar alfa prima, va a ser 74,96 más los 180. Entonces a esto le sumo 180 y me da un ángulo de 254,96 grados. Ahora nos piden la magnitud, dirección y sentido de B más C. Para eso vamos a poner 3 acá. ¿Y cómo sumamos B más C? Para sumar dos vectores, lo que hay que hacer es sumar los componentes en Y y los componentes en X. Entonces, B más C sería B en Y más C en Y más B en X más C en X. Esto nos va a dar B más C en Y. Y esto de acá nos va a dar B más C en X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y de esto hacer la raíz cuadrada. Para sacar la magnitud. Entonces, B más C va a ser igual a B en Y, ya sabíamos que era menos 1,72. C en Y va a ser menos 6,7. Esto al cuadrado. Más B en X es 6,89. C en X va a ser menos 1,8. Esto al cuadrado. Y de esto sacamos la raíz. Y B más C va a tener un módulo de 9,84. Eso va a ser B más C. Y ahora, ¿cómo sacamos la dirección y el sentido? Y sabemos el B más C en Y va a ser igual a esto de acá. El menos 1,72 menos 6,7. Que nos da menos 8,42. Y el B más C en X va a ser igual a la componente, el 6,89, menos el 1,8, que va a ser 5,09. Entonces, si hiciéramos un dibujo de nuestro ángulo, tendríamos así, y tendríamos 5,09 para allá en X, y menos 8,42 para allá. Entonces lo que querríamos sacar podría ser, por ejemplo, este ángulo de acá y hacer 360 menos ese ángulo.
Entonces, ¿cómo sacamos ese ángulo? Y sabemos que tenemos nuestro triángulo rectángulo, que tiene el ángulo. Esto va a ser B más C en X, y esto de acá va a ser B más C en Y. Entonces lo que tendríamos que hacer es decir que la tangente, este ángulo lo vamos a llamar beta, porque ya llamamos un ángulo alfa. La tangente, vamos a escribir en azul, tangente de nuestro ángulo beta, queridísimo, va a ser B más C en Y, que es el opuesto, sobre el adyacente, que es B más C en X. O sea que beta va a ser igual al arco tangente de eso. O sea que beta va a ser un ángulo de menos 58,85 grados. Y lo podríamos dejar ahí, o podríamos sumarle 360 para, en vez de ver el camino para abajo, ver el camino que da toda la vuelta. Pero es lo mismo, así que lo vamos a dejar así.